capítulo 8, yo leo el texto del versículo 1 al 4. Habló Jehová a Moisés diciendo, habla a Aarón y dile, cuando enciendas las 7 lámparas alumbrarán hacia adelante del candelero. Y Aarón lo hizo así, encendió hacia la parte anterior del candelero sus lámparas, como Jehová lo mandó a Moisés. Y esta era la hechura del candelero, de oro labrado a martillo, desde su pie hasta sus flores era labrado a martillo, conforme al modelo que Jehová mostró a Moisés, así hizo el candelero. Vamos a orar. Dios Padre, gracias por esta oportunidad, ayúdame a exponer este tema. Señor, yo reconozco, mi Dios, que soy indigno de estar aquí en un púlpito, pero Señor, concédame solamente por amor a Cristo, a tu palabra, a estas preciosas almas, ser una voz que exponga, proclame tu palabra. Te lo pido por Cristo Jesús. Amén. Dentro del tabernáculo, hermano, entre el mobiliario que Dios ordenó a Moisés que los israelitas construyeran, estaba el candelabro, el candelero, el candelabro, hermano, hecho de un talento de peso, aproximadamente unos 34 kilos de oro. No fue fundido, fue labrado a martillo. Le fueron dando forma con el martillo a un candelero de 7 brazos. No sé si en algún momento ha visto un candelero judío, que ese hermano tiene una base, una parte central, y a los lados tiene 6 brazos. No sé si os ha tocado ver. Más o menos, mira, ahí está el hermano, siempre el hermano bien oportuno. Pues más o menos así es, no sé si alcanzan a verlo, hermanos. Si alcanzan a verlos, aquí está, pues está muy diminuto. Aquí está el central y tiene 7 brazos. Lo voy a mostrar a la cámara. Eso es conforme al modelo que Dios le dijo a Moisés que lo construyera. Gracias, hermano. Muchas gracias. Este candelero, como dije, ¿verdad? Tenía que ser labrado a martillo, no fue fundido. 34 kilos de peso. Y estaba dentro del tabernáculo, que hemos dicho que el tabernáculo, hermano, era una especie de una carpa formado con tablas, con cortinas, y hermano, adentro estaba el lugar santo, el lugar santísimo. Este candelabro, hermano, estaba, como estamos leyendo, al interior del tabernáculo, y cuando el tabernáculo inició las actividades, cuando inició, hermano, los cultos, las ofrendas, Aarón, el sumo sacerdote, lo encendió para que iluminara el interior del tabernáculo. Hay que recordar, hermano, que el tabernáculo no tenía ventanas, no tenía ninguna entrada de luz, ¿sí? Tenía al acceso unas cortinas, pero usted sabe, una cortina, usted entra y se baja otra vez la cortina. Entonces, hermano, este candelero iluminaba adentro del tabernáculo, mientras el sumo sacerdote estaba, pues, administrando y realizando los sacrificios. Esta luz, hermano, esta luz en el Antiguo Testamento tenía un gran significado. Esta luz dentro del tabernáculo, hermano, era un símbolo del poder y de la presencia de Dios. Quiero que veamos un texto, hermanos, si usted sabe, vamos a estar viendo varios textos a lo largo de la Biblia acerca del significado de esta luz. Entonces vemos en Apocalipsis, capítulo 4, vemos una visión de la presencia de Dios. Apocalipsis capítulo 4, versículo 5. Apocalipsis 4, versículo 5 dice, y del trono salían relámpagos y truenos, hablando del trono de Dios, la visión que tuvo el apóstol Juan, ¿verdad? Del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían, ¿qué, hermanos? 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios, ¿sí? Entonces es interesante que el candelabro o candelero tenía 7 brazos. En los 7 brazos, 7 mechas. La Biblia los dice como lámparas, ¿verdad? Así se le llamaba, lámparas, algo que iluminaba.
Estaba, hermano, alimentado con aceite, tenía que tener continuamente aceite de oliva, un aceite especial. Se encendía e iluminaba. Y aquí vemos en Apocalipsis la visión que tuvo el apóstol Juan, hermano, 7 lámparas, que son los 7 espíritus de Dios. La misma presencia de Dios. Ese era el significado en el Antiguo Testamento. Cuando viene el Nuevo Testamento, hermano, ahora para nosotros se nos revela un nuevo sentido espiritual acerca de la luz. En el Antiguo Testamento era para iluminar el tabernáculo. En el Nuevo Testamento, hermanos, ahora se nos dice que Cristo es la luz que alumbra a todo el mundo. Pero vamos a ir por partes. Quiero que veamos, por favor, en el libro de Génesis, el primer capítulo. El primer capítulo. Génesis, capítulo 1. Del 1 al 3. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y 3. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz, ¿verdad? Fiat lux, una palabra, hermano, que define este instante cuando Dios crea la luz. Después de crear los cielos y la tierra, en el primer día, hermano, Dios creó la luz. No creó el sol. El sol, hermano, se creó hasta el día cuarto, versículo 14. Dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. Y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día, y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Así también hizo también las estrellas. Así, hermano, versículo 19. Y fue la tarde y mañana del día cuarto. Entonces, hermano, es interesante esto. Dios creó la luz antes que el sol, la luna y las estrellas. Antes estaba todo, ¿qué? En tinieblas, oscuro. ¿Sí? Dios creó la luz. No creó el sol lo creó después. ¿Sí? Esto, hermano, para entender que Dios es la fuente de la luz. Es más, Dios es la fuente de todo, es lo que nos dice el primer versículo. Dios creó los cielos y la tierra. Un día estuvimos hablando de esto, hace años, ¿verdad? Cuando empezamos los cultos los martes, 2, 3 años, no sé. Hermano, cuando Dios creó los cielos y la tierra, hermano, creó la materia, creó la energía y creó el tiempo. Antes de eso, hermano, no había materia, no había energía, no había tiempo. Algo, hermano, que nuestra cabeza no alcanza a comprender. Pero hay que entender y aceptar lo que Dios dice. La Biblia dice que el universo fue creado de lo que no se veía. Y eso lo aceptamos, ¿por qué? Por fe. Por fe creemos que el universo, todo lo que se ve, fue hecho de qué? De lo que no se ve. Y lo aceptamos, ¿por qué, hermano? Por fe. Hermano, eso de la teoría del Big Bang, ¿se ha escuchado la teoría del Big Bang? ¿Verdad? Que todo empezó en una explosión hace millones de años, que hubo pues no sé dónde sacan eso, ¿verdad? Que hubo un gran acumulación de energía que explotó, el gran Big Bang, ¿verdad? El Big Bang, la gran explosión, y de ahí salió todo, hermano. La materia, la energía, y de ahí, hermano, se formaron los planetas, y de los planetas, hermano, se formaron las hierbas, los animales, y al final, el hombre, hermano. Se necesita más fe para creer eso que para creer lo que Dios dice, ¿sí? ¿Qué produce una explosión? Destrucción, desorden, caos. Y hermano, y usted ve el universo, la creación, hermano, todo tiene un orden, todo tiene un diseño y todo tiene un propósito. Dijo David, nuestro cuerpo, aún nuestro mismo cuerpo, hermano, demuestra la gloria de Dios. Y hay que recordar, hermano, que el hombre fue la culminación de la creación de Dios. Entonces, hermano, hay que entender esto. La luz fue creada por Dios. La luz física y la luz espiritual. La luz física, hermano, usted va a buscar un libro, un diccionario científico, hermano, es una definición de una interacción entre electromagnética, entre la energía y la materia, pero no vamos a entrar en esos detalles, ¿verdad? Todos conocemos lo que es luz, ¿verdad? Que es finita, viaja a una velocidad determinada,
y solamente se percibe por el ojo humano. Pero hermano, vemos aquí el origen de la luz, que Dios fue el que creó la luz. Ahora, vea lo que nos dice Juan, capítulo 1. La luz física, la luz espiritual. En Juan, capítulo 1, me dice cuando lo encuentre, leemos del versículo 6 al 9. Hubo un hombre, ya estamos ahí, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todo creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, ¿sí? Venía a este ¿qué? A este mundo. Entonces vemos, hermano, aquí dice en el versículo 4, me pasé ese versículo 4. En él estaba la vida, y la vida era ¿qué, hermanos? La luz de los hombres. Hermano, la Biblia habla de la luz espiritual. La luz espiritual, hermano, es vida, ¿sí? Vida, hermano, y Cristo representa la vida espiritual que Dios nos da. Dice versículo 14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad, ¿sí? Ah, para que entendamos, ¿verdad? Juan 8, ¿sí? Juan 8, versículo 12. Me dice cuando lo encuentre. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces, hermano, aquí la Biblia nos está definiendo mal lo que es la luz. La luz es vida, es la vida eterna. La oscuridad en la Biblia, las tinieblas, nos habla de una muerte espiritual, de una vida sin Cristo. Ah, la Biblia dice que nosotros estamos, antes de Cristo, estamos que muertos en delitos y pecados. Una persona que no cree en Cristo como Señor y Salvador, que no tiene temor de Dios, que anda en pecado, hermano, la Biblia lo define que anda en tinieblas. Una persona que anda en luz, hermano, tiene la vida eterna. ¿Qué significa? Cree en Cristo Jesús, su entendimiento es iluminado, hermanos, viene a morar dentro de él el Espíritu Santo, y hermano, es cuando la Biblia dice que anda en luz. Aquí Jesús claramente lo está diciendo. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará, ¿qué? En tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Nos sigue diciendo ahí mismo Juan, capítulo 9, versículo 5. Entre tanto que estoy en el mundo, ¿qué dice el Señor Jesús? Luz soy del mundo. Ahora, ahí mismo en Juan, capítulo 11, versículos 9 al 11. 9 al 10. Juan 11, versículo 9 y 10. Dice, respondió Jesús, ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza, porque no hay luz que en él. Entonces, hermano, ya para ser más claros, cuando una persona deposita su fe en Cristo Jesús como Señor y Salvador, cuando una persona es iluminada por el Espíritu Santo y esta persona reconoce su condición espiritual y reconoce que solamente en Cristo está la salvación, esta persona pasa de las tinieblas, como dice la Biblia, a la luz admirable de Cristo. Ya no está en tinieblas, porque hermano ya lo ve todo a la luz de la palabra de Dios. Lo vemos cuando salimos a ganar almas, le hablamos a la gente, a veces le hacemos una pregunta, cuando usted muera, ¿sabe a dónde va a ir su alma? ¿Al cielo, al infierno o no lo sabe? Y la mayoría de la gente que contesta que no lo sabe. ¿Por qué? Porque está ¿qué?
en tinieblas, no tiene conocimiento de los asuntos espirituales. Alguien que está perdido lo dice, no, pues yo me voy al cielo. ¿Por qué? Porque pues no hago nada malo. O otros, ¿verdad? Que están totalmente perdidos, ¿verdad? Y bien desorientados, ¿verdad? Dicen, no, pues yo no voy a ir al cielo ni al infierno, yo me voy a la tumba. ¿Sí has escuchado esa expresión? ¿Quiénes la dicen? Los testigos de Jehová, ¿verdad? Hermano, no saben en qué tropiezan, no tienen la luz de la palabra de Dios. ¿Para qué es la luz, hermano? Para iluminar, para ver claramente. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cuando Cristo viene al mundo que está en tinieblas, hermano, una persona es iluminada por la obra del Espíritu Santo y reconoce a Cristo como Señor y Salvador. Por eso dice, el que anda en tinieblas tropieza porque no hay luz en él. El que me sigue, ¿qué dice el Señor Jesús? Anda, ¿qué? En luz. Y esto también, hermano, nos lo ilustra segunda carta a los Corintios. Segunda carta a los Corintios. ¿Ya lo está viendo, hermanos? Capítulo 4, versículo 3. ¿Sí? Es muy importante que todo lo veamos, dice. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, ¿qué dice? Entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Vea el 6. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció nuestros corazones para iluminación de qué, hermano, del conocimiento de la gloria de Dios en la paz de Jesucristo. ¿Qué está enseñando aquí, hermanos? Una persona sin Cristo, un incrédulo, la Biblia dice que está ¿qué? En tinieblas. No ve la vida de Dios, está muerto espiritualmente. No comprende asuntos espirituales. No comprende verdades bíblicas. ¿Por qué? Porque está muerto espiritualmente y la Biblia dice que está ¿qué? Cegado. Cegado por el diablo. ¿Sí? Y solamente, así como Dios, como vimos al principio, en el principio de la creación, Dios dijo, hágase la luz, y la luz surgió, hermano, entre las tinieblas, solamente por la mano, la palabra y por el poder de Dios, hermano. Así es solamente cuando un incrédulo, hermano, reconoce a Cristo como Señor y Salvador. Por eso decimos, recibe la iluminación del Espíritu Santo, porque mientras tanto se está, ¿qué? Cegado. Entonces, hermano, si ahora nosotros tenemos fe, es por la obra de Dios. Porque, hermano, si no es por la obra de Dios, si no es por la iluminación del Espíritu Santo, nadie puede reconocer a Cristo como Señor y Salvador. Por eso la Biblia dice claramente, por medio de la fe, y no es no por vosotros, sino es que, hermanos, un don ¿qué? Un don de Dios. Y como estamos muertos espiritualmente, hermanos, un muerto ¿qué puede hacer por sí mismo? Nada, hasta que entra la vida de Dios. Entonces, hermano, aquí hay que reconocer la gracia y la misericordia y la obra de Dios. Que, hermano, solamente una persona llega a creer y reconocer a Cristo como Señor y Salvador por la obra de Dios, porque están cegados espiritualmente, están muertos espiritualmente, hasta que Dios, como en el principio dijo, hágase ¿qué? La luz. Hasta que uno, hermanos, comprende, pero es por la obra del Espíritu Santo. Por eso es muy importante, hermano, salimos a ganar armas, estamos llamados a hacer esa obra, a repartir volantes, a evangelizar, hermano. Pero, hermano, los resultados son de Dios. Amén, hermanos. Y es donde tenemos que orar. ¿A cuánta gente, hermanos, se le enseña? Hermano, no sé si usted alguna vez ha tocado gente, hermanos, que les muestras el folleto, les explica, si no quieren creer. No quieren creer, hasta se burlan, se enojan. Yo, gente, hermanos, les he enseñado el folleto y dicen, no, yo me voy a ir al infierno. ¿Por qué no? Pues no, que ya si Dios me manda al infierno, pues ya me voy. Otros me gritan en la calle una vez gritándome, el diablo es mi pastor, Satanás es mi pastor. Y aunque les enseñan los folletos, hermano, les tratas de explicar, no lo quieren recibir. Tocamos puertas, salen y les enseñan, mire, ¿quiere el folleto? No, 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 así estoy bien. No, pero ¿sabe qué se trata? No, 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 no me interesa. Pero es para la salvación de su alma, no me interesa. No, 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 así estoy bien.
el sábado pasado, ¿verdad? Le digo a una señora, usted cuando muera, ¿dónde va a ir su alma? Pues a donde vaya la de usted. Y le digo, pues yo voy a ir al cielo y usted está segura, no, pues yo también me voy a ir. Pero mire, y me va cerrando la puerta, sabe que hay mucha gente muy grosera, muy grosera. No quiere ni por educación recibir el folleto. Y hermano, podríamos explicarle y explicarle, pero a menos que el Espíritu Santo haga la obra en ellos. ¿Sí? Por eso, hermano, ¿por qué enseñamos esto? Porque hay que reconocer, hermano, que en nosotros no hay nada bueno. No por obras para que nadie, ¿qué? Se gloríe. Si llegamos al cielo, hermano, es por la gracia de Dios. Y nadie en el cielo se va a jactar que él tenía un mérito o una obra para decir que yo me salvé por esto, aquello, lo otro. No, todos nos vamos a salvar ¿por quién? Por la gracia y la misericordia de Dios. Amén. Es lo que nos enseña la Biblia. Así como estaban las tinieblas en un principio, así, hermano, Dios hizo que nuestro entendimiento fuera iluminado, comprendemos nuestra condición espiritual y comprendemos que solamente en Cristo tenemos la salvación del alma. Mucha gente está cegada, hermano, pero está cegada ¿por quién, hermano? Por el diablo. Y aquí es, hermano, donde entra el trabajo de la iglesia. Vea, hermanos, Apocalipsis, capítulo 1. Apocalipsis, capítulo 1, versículo 20. ¿Estamos ahí? Apocalipsis 1:20 dice, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro, ¿qué nos dice? Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son, ¿qué, hermanos? Las 7 iglesias. Usted recuerda, aquí en el libro de Apocalipsis, el apóstol Juan tuvo una visión. De hecho, eso es lo que significa Apocalipsis, es una revelación. ¿Qué es revelación, hermano? Algo que está oculto y por alguna forma se nos revela. Antes, ¿verdad? Las generaciones de ahora no lo sabrán, ¿verdad? Pero usted sabe, más o menos los que son de mi edad, un poco más grandes, sabemos que usted cuando tomaba una foto con las cámaras de antes, hermano, ¿qué utilizaban las cámaras de antes, hermano, para tomar fotos? ¿Utilizaban qué? Los rollos, ¿verdad? Se tomaba una foto y a veces venían los rollos de 16 o de 24 fotos, ¿verdad? Y no lo podía sacar hasta cuándo, hasta que se tomara todas las fotos, ¿verdad? Sacaba ya, lo regresaba, porque si le daba la luz, ¿qué pasaba? Se velaba, ¿verdad? Lo regresaba, el carrete, no sé, la cámara, lo regresaba, se lo llevaba al estudio fotográfico, ¿para qué? Para revelarlo, ¿sí? Ahí estaban las imágenes y ya por medio procesos químicos ya revelaban el rollo y ya sacaban las fotografías. No sabía cómo salieron las fotos hasta que usted lo iba a revelar. Ya cuando lo revelaba, pues ya salía que salían con las cabezas mochas, ¿verdad? O con la luz, ¿verdad? La luz le daba a la imagen o salían movidas las fotos, ¿no? ¿Verdad? Cuando estaban caminando, corriendo, salían así. Los chavos de ahora no saben eso, ¿verdad? Y eso, hermano, ese es el proceso de revelar. Algo que está oculto, que por medio de ciertos procesos se nos revela. Y hermano, eso es la Biblia. Aquí Juan tuvo esta revelación que Cristo le mostró y hubo una imagen, hermano, que él vio 7 candeleros y nos dice, hermano, que eran las 7 iglesias de Asia. Aquí nos dice, hermano, entonces las iglesias son representadas como ¿qué? Como unos candeleros, como unas lámparas. Eso, hermano, es el trabajo de la iglesia. El trabajo de la iglesia, hermano, es mostrar la luz. La iglesia no es fuente de luz. Como vemos en el candelabro, en el tabernáculo estaba el candelabro y estaba alimentado por aceite de oliva. El candelabro no generaba luz por sí mismo, tenía que ser alimentado. Nomás el sacerdote tenía que ¿qué? Encender la lámpara. Nosotros, la iglesia, hermano, no somos la fuente de luz, como Juan el Bautista, sino para dar testimonio de la luz. Ve ahí, hermanos, el Salmo 4. El Salmo 4, versículo 6.
El Salmo 4, versículo 6, ¿qué nos dice? Muchos son los que dicen, ¿quién nos mostrará el bien? Alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. ¿Sí lo está viendo, hermanos? Mucha gente está en tinieblas, mucha gente está buscando la verdad. Hay mucha gente, hermanos, que está en necesidad, que buscan la paz, buscan ese consuelo. Y hermano, el diablo se encarga de engañar a la gente. La Biblia dice que el mismo diablo se disfraza como ángel, ¿qué? De luz. Pero son, hermanos, siervos de Satanás, son obreros de Satanás. Y por eso de ahí surgen muchas denominaciones, falsas denominaciones. Por eso de ahí surgen, hermano, muchas fuentes filosóficas. De ahí, hermano, los medios de comunicación. Hermano, debería de ver, ahora en estos tiempos, cómo las redes sociales, hermano, atacan la palabra. Cómo redes sociales, cómo influencers graban videos, hermano, atacando a la palabra de Dios. Hay uno que dice, muéstrame, dice, tienes un minuto para mostrarme que Dios existe. Tienes un minuto para mostrarme que Dios existe. Y si no me puedes demostrar en ese minuto que Dios existe, yo no tengo el derecho, no tengo la obligación de mostrarte que Dios no existe. Simplemente hay gente que no quiere creer en Dios. ¿Sí? Y hermano, atacan la palabra de Dios, atacan el Evangelio, atacan a Cristo, hermanos. ¿Por qué? Porque no han visto la luz. Pero hermano, esa es la responsabilidad de la iglesia. Mostrar la luz. La Biblia representa a las iglesias como que, como candeleros. Y usted sabe la palabra de Dios que nos dice, la luz en las tinieblas, ¿qué? Resplandece. Por muy pequeña que sea la luz, por muy pequeña que sea la luz en medio de las tinieblas, resplandece. ¿Me está siguiendo? Ejemplos. Usted ve este micrófono, no sé si alcanza a ver, tiene una lucecita, no sé si la alcanza a ver, ¿no? Una lucecita verde. Bueno, en cierto ángulo lo ve, ¿verdad? Lo pongo a cargar, es un poquito, hermanos, más chico que la cabeza de un alfiler. Es una lucecita. Lo pongo a cargar, hermano, se prende rojo. A veces allá en el cuarto donde estoy está oscuro, donde lo pongo a cargar, hermano, pero se ve la lucecita, hermanos. Por muy pequeña, la luz se ve en medio de qué? De las tinieblas. Esa es la cualidad que tiene la luz. Que en medio de las tinieblas, hermano, resplandece la luz. Las tinieblas no la sofocan, no prevalecen contra ella. Entonces, hermano, es lo mismo que sucede con las iglesias. Es importante, hermano, que una iglesia predique la palabra de Dios. Es importante, hermano, que los miembros de la iglesia sean de testimonio, porque la labor y la responsabilidad que tenemos, hermano, es que mostrar, mostrar la luz. Porque hay gente, hermanos, que dicen, ¿quién nos va a mostrar el bien? Y hermano, ¿y dónde se va a mostrar el bien vivir? ¿Dónde se va a mostrar la vida de Dios? ¿En los medios de comunicación? ¿En las redes sociales? ¿En las fuentes filosóficas del mundo? ¿En otras denominaciones? No. ¿Quién va a mostrar la vida de Dios? ¿Quién va a mostrar el testimonio de Cristo, hermanos? Solamente una iglesia neotestamentaria que tenga, hermanos, la palabra de Dios. Dice ahí segunda de Pedro. Segunda de Pedro. Capítulo 1, me dice cuando lo encuentre. Versículo 19. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19. ¿Ya lo ve? Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual que nos dice, hermanos, hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entonces, hermano, la palabra de Dios es una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. No sé si usted sabe o tiene conocimiento en la antigüedad que en los puertos ponían un faro. Sí, ha sabido de eso, ¿verdad? Ponen un faro que es en alto con una lámpara gigantesca, ¿verdad? ¿Para qué? Para que los barcos que estaban en alta mar cuando llegaban a cierto puerto, en la noche lo pudieran, ¿qué? Ubicar. No sé si ha estado usted en la noche o ha visto el mar de noche, ha ido a la playa de noche. ¿Cómo se ve hacia el firmamento? ¿Cómo se ve? Oscurísimo, ¿verdad? No se ve nada.
Ahora imagínense de allá para acá, pues también oscurísimo. Por eso ponían un faro, para alumbrar, para mostrar el camino, para mostrar la dirección. Eso es la palabra de Dios. Una iglesia que se enfoca en enseñar la palabra de Dios, hermano, es como un faro, es como una antorcha. Esa es la responsabilidad que tenemos, de mostrarle a la gente la vida de Dios, de darle testimonio de Cristo. ¿Qué también hace la palabra de Dios? Salmo 119, por favor. Salmo 119, 105, un texto muy conocido. Salmo 119, 105. ¿Qué nos dice? Lámpara es a mis pies tu palabra y qué? Y lumbrera qué? A mi camino. Siempre he enseñado y qué bueno que nos tocó aquí. ¿Cómo se ve? ¿Qué ve, hermanos? Se ve la lucecita del celular. Alcanza a ver aquí la luz de acá, de este cargador. ¿Sí? Lámparas a mis pies, tu camino. Esta lámpara no alcanza a alumbrar hasta allá, pero va a alumbrar cada paso que yo dé. Yo estoy en tinieblas, ¿sí? Estoy en tinieblas y no puedo ver más allá. Eso es la palabra de Dios lo que va a hacer. Me va a alumbrar mi camino. Un paso a la vez, ¿sí? Otro paso a la vez. Me alumbra dónde va a caminar. Es lo que la palabra de Dios hace. Nos indica, hermano, las decisiones que tenemos que tomar. Nos indica, hermano, los obstáculos, los peligros que hay. Yo camino aquí, ya puedo ver las bancas, puedo ver el sendero por donde tengo que caminar. Quiero encender la luz, pues ya veo dónde están los interruptores y me dirijo. Tal vez es un ejemplo muy simple, hermanos, pero esa es la grandeza de la palabra de Dios, ¿sí? Por eso la Biblia nos exhorta que siempre tengamos consejo de la palabra de Dios. Dice, reconócelo en tus caminos y Él que enderezará tus veredas. Antes de tomar una decisión, antes, hermanos, si tiene una inquietud, venga a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios nos va a mostrar los pasos que tenemos que tomar, las decisiones que tenemos que tomar. La palabra de Dios, hermano, nos enseña lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Hay eventos en nuestras vidas, hay eventos en nuestras familias, que usted dice, no, pues, mucha gente dice, pues es mala suerte, o me están haciendo brujería, ¿no ha escuchado eso? O fue una tragedia. Hermano, si usted busca en la palabra de Dios, hermano, le muestra todas las respuestas. Y esa es la responsabilidad de la iglesia, mostrarle a la gente la luz. Pero vamos más allá. Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5, versículos 14 al 16. ¿Qué nos dice ahí, hermanos? Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y, ¿qué dice, hermano? Y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Siempre, hermanos, hemos enseñado esto. La responsabilidad que tenemos como creyentes, como cristianos, es mostrar la vida de Dios. Vaya, dar un buen testimonio a los que nos rodean. Porque, hermano, nosotros somos la única Biblia que los incrédulos van a ver. Hermano, un incrédulo, usted no lo va a ver que tome la Biblia, ¿o sí? Nosotros tomamos la Biblia ya porque creemos en Cristo Jesús. Y por alguna razón, ¿verdad? Dios, a través del Espíritu Santo, pone en nuestros corazones esa hambre, esa sed de conocer más de la palabra de Dios y leemos la Biblia. Pero un incrédulo, un creyente, ¿lee la Biblia, hermanos? Nunca. ¿Verdad? ¿Escucha predicación? Nunca. Entonces, hermano, ¿cómo van a conocer de la palabra de Dios? ¿Cómo van a saber de las promesas? ¿Cómo van a saber, hermano, a lo que Dios le agrada y lo que Dios le desagrada? ¿Cómo lo van a conocer? ¿A través de qué? De nuestro testimonio. Ese, hermano, es la gran responsabilidad que tenemos.
Hermano, tenemos que andar en santidad. Tenemos que apartarnos del pecado, hermano, porque eso le desagrada a Dios. El pecado le desagrada a Dios. El pecado deshonra a Dios. Una vida santa honra a Dios. Una vida, hermano, en rectitud agrada a Dios. Pero, hermano, eso es lo que da testimonio ante el mundo. Esta es la responsabilidad que tenemos. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. ¿Para qué? Para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Vaya, para que la gente diga, oh, ese hermano, ese sí es un hermano. Ese sí cree en Dios. Ese sí demuestra lo que es santidad. Esa hermana. Sí, hermano. Pero ¿qué dirán si ven nuestro testimonio, hermano? Sí lo está viendo, hermano. Esa es la gran responsabilidad que tenemos. Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Me dice cuando lo encuentre. Filipenses 2. Igual nos dice lo mismo. En Filipenses 2, versículo 14 y 15. Haced todo sin murmuraciones y contiendas. ¿Sí entiende lo que es murmuración, hermano? ¿Qué es murmuración? ¿Qué entiende por murmuración? Hablar, ¿verdad? Hablar escondidos, ¿verdad? Hablar detrás. ¿Qué es contienda, hermano? Pleito, ¿verdad? Pleito. Ya roces, ¿verdad? Hay desacuerdos, hay pleitos, hay conflictos. ¿Por qué hay que evitar esto? Dice versículo 15. Para que seas irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Esa es nuestra gran responsabilidad. Tenemos que resplandecer, tenemos que mostrar la luz. No solamente predicar, hermano, nuestra vida tiene que predicar. Y hermano, tal parece que a veces no nos entra eso. Tenemos una gran responsabilidad ante el mundo de mostrar la luz. Vaya que a través de nuestro testimonio la gente se convierta. En días pasados, hermano, hay un pasaje de la Biblia, hermano, que a mí me conmueve mucho. Y en días pasados lo vimos con mi esposa otra vez, de cuando Dios le pide a Abraham que ofrezca a su hijo en sacrificio. ¿Conoce esa historia? Y hermano, hay un punto al que a mí me conmueve cuando ya sube Abraham al monte con su hijo Isaac. Isaac le hace una pregunta: Padre, aquí está el fuego, aquí está la leña, ¿dónde está el cordero? Hermano, imagínense, Abraham, ¿qué le hubiera dicho a Isaac? Tú eres, tú eres el sacrificio. Mas Abraham, lleno de fe, dice, Dios se proveerá. Ahora, hermanos, el holocausto, como tenía que Abraham ofrecer a Isaac, el holocausto consistía en levantar un altar de piedras, hermano, acomodar la leña y sobre la leña poner la víctima, amarrarla y una vez amarradas las extremidades, ahora sí, degollar. Y la Biblia dice que llegó un punto en que ya estaba Isaac acomodado sobre el altar con las extremidades atadas, ya solamente faltaba que Abraham soltara el golpe con el cuchillo para degollarlo. Fue cuando Dios le dice, Abraham, detente. Aquí, hermano, me conmueve. ¿Cómo fue que Abraham convenció a Isaac para que se ofreciese el sacrificio? La Biblia no nos lo dice. Isaac era un jovencito, era un niño, un adolescente, un muchacho, no lo sabemos exactamente. Pero, hermano, ¿cómo es que Abraham convenció a Isaac a que se dejara acomodar en el altar, a dejarse atar las extremidades, esperando que su padre descargara el golpe con la daga que lo iba a degollar? Hermano, yo solamente se me viene a la mente lo que la Biblia dice de Abraham. Abraham es el padre de la fe. La Biblia dice de Abraham que iba a enseñar, iba a llevar a sus hijos más allá y a sus nietos a que siguieran el camino de Dios. ¿Qué aprendo de Abraham, hermano? El testimonio.
El testimonio es muy importante. El testimonio habla más que nuestras palabras. Winston Churchill una vez lo dijo, a mí no me interesa lo que la gente diga, yo me interesa ver lo que la gente hace, porque lo que hacemos dice más que nuestras palabras. Podemos decirle a la gente todo el evangelio, podemos decirle a la gente la Biblia de memoria, pero si no mostramos con nuestra vida que hay un Dios santo que aborrece el pecado y que quiere que andemos en santidad, hermano, la gente no nos va a creer. ¿Estamos de acuerdo? La gente no nos va a creer. Por eso aquí dice, en medio de una generación maligna y perversa. ¿Cómo podemos conseguir eso? Segunda de Corintios, capítulo 3. Capítulo 3, versículo 18. Una recomendación. ¿Cómo podemos mostrar la luz? Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 18. ¿Ya lo tiene, hermanos? Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen, como por el Espíritu de qué, hermanos? Del Señor. Este pasaje se nos habla tomando en cuenta cuando Moisés subía a hablar con el Señor. ¿Alguien recuerda, hermanos, cuando Moisés platicaba con el Señor? Se pasaba 40 días, 40 noches. Y ya cuando Moisés bajaba del monte, después de estar en presencia de Dios, ¿cómo bajaba? ¿Cuál era su aspecto? Resplandecía, ¿verdad? Al grado, hermano, que la gente no lo podía ver. Entonces Moisés se ponía un velo, porque el hermano era tanta la comunión que tenía con Dios, que hermano, él mismo reflejaba la gloria de Dios. ¿Qué nos dice aquí, hermano? Como un espejo. Nosotros vemos a cara descubierta la gloria de Cristo. En un punto, hermanos, vamos a reflejar la gloria de Cristo. Ahí es, hermano, donde debemos de tener mucha comunión con Dios, mucha oración, mucho obedecer la palabra de Dios. Porque dicen, bueno, pastor, yo no puedo reflejar la gloria de Cristo. ¿Recuerdan, hermano, a Pedro cuando lo acusaban de que él había estado con los gadarenos y que era miembro de la secta del Galileo? ¿Qué le decían? Tú eres uno de ellos, ¿por qué? Porque aún tu forma de hablar te delata que andas con Jesús. Y cuando después que Jesús resucita, Pedro y los demás discípulos predicaban, cuando los traían encarcelados, les entrevistaban, decían, ¿no les dijimos que no hablen en ese nombre? ¿Qué decían ellos? No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oían. Y ellos reconocían que, aunque eran hombres sin letras, por su forma de hablar, de expresarse, reconocían que era de la secta, como ellos les decían, del Nazareno. ¿Qué aprendemos de esto, hermano? Nuestra comunión con Dios va a llegar a un punto, hermano, que tiene que demostrar la gloria de Cristo. Si te juntas tanto con el mundo, ¿qué va a pasar, hermano? No dice el dicho, el que con lobos anda, a aullar se enseña, ¿no? Andas con un mundano, ¿qué va a suceder al final? Vas a estar hablando como un mundano, ¿sí? Por eso, hermano, la Biblia le dice a Moisés, dile a Aarón que encienda la lámpara. La lámpara no tenía fuente de luz por sí misma, tenía que ser alimentada por los levitas de aceite y Aarón tenía que llegar y encender. La luz, hermano, como se dice de Juan el Bautista, no él era la luz, sino para que diese ¿qué? Testimonio de la luz. Una iglesia, hermano, para que dé testimonio de la luz, hermano, tiene que amar y predicar la palabra de Dios, exponerla. En nuestro ministerio, hermano, yo sé que a gente le aburre tantos versículos, tanta Biblia. Me lo han dicho. Es que tanta Biblia y se pasa usted, ¿verdad? A veces en un capítulo, usted sabe, nos hemos aventado hasta 5 o 6 semanas. Pero, hermano, eso va a ser la fuente de la santidad de la iglesia, que, hermano, la palabra de Dios, que es, hermano, es una antorcha. Y la iglesia tiene que dar testimonio. Y nosotros, hermano, en nuestra vida, ese es el desafío. Cuando regresamos a nuestras casas, a nuestras familias,
a nuestros trabajos, a nuestros vecinos, con nuestros familiares, hermano, tenemos que ser ¿qué? Luz. Tenemos que reflejar la gloria de Cristo. Ese es el gran desafío, hermano, que debemos de afrontar, porque la Biblia dice claramente, muchos son los que dicen, ¿quién nos mostrará el bien? Y hermano, Jesús dijo claramente, vosotros sois ¿qué? La luz del mundo. Así vuestras buenas obras alumbren para que glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Ese es, hermano, el desafío que debemos afrontar. Y aquí está la respuesta. Viendo a Cristo para reflejar su gloria, tener comunión con Cristo. Aprendamos de Moisés, que él pasaba tanto tiempo en comunión con Dios, que llegaba un punto que él también que reflejaba la gloria de Dios. Inclinemos, hermano, el rostro, por favor, hagamos una breve oración. Dios Padre, gracias por tu palabra. Y mi Dios, entendamos que la iglesia tiene que dar testimonio de la luz. Que la palabra de Dios es esa lumbrera, es esa lámpara que tiene que guiar a los perdidos, mostrarles el camino, mostrarle los asuntos espirituales, mostrarle verdades, mostrarle las promesas. Pero mi Dios, aceptemos también el desafío que nosotros tenemos que ser lumbreras, que tenemos que mostrar la luz a aquellos que andan en tinieblas. Mi Dios, hemos visto ahorita en el culto, cuando están unas oscuras, una pequeña lucecita resplandece, por muy chiquita, por muy pequeña que sea. Mi Dios, nosotros, la Biblia nos dice que seamos luz. No importa qué tan grandes o qué tan pequeños seamos. En medio de una generación maligna y perversa tenemos que resplandecer. Y mi Dios, esa es la gran responsabilidad de aceptar el reto. Tener comunión con Cristo. Pasar tiempo en oración. Pasar tiempo en la lectura y meditación de la palabra. Y pedir, Padre, que seamos luz. Que veamos nuestras obras, nuestros testimonios, nuestro caminar, nuestras palabras. Analizar qué estamos mostrando al mundo, si somos tinieblas o somos luz. Andar en santidad. Resplandecer, Padre, para que te glorifiquen y ellos también se conviertan de las tinieblas a tu luz admirable. Gracias te damos por Cristo Jesús. Amén.